aquí hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Posteriormente a eso, o sea, el tema es que FONAPO tenía una hipoteca sobre el terreno completo y se tenía que individualizar las viviendas. Es uno de los errores de los que tenemos que aprender. Dicen cosas malas sobre esa conjugación del verbo, pero bueno, si se hubieran individualizado las viviendas como debió haberse hecho un año después, así lo dicen los contratos, que la organización tenía que transmitir la propiedad a cada una de las personas, hoy tendremos una cartera hipotecaria individualizada sin mayor problema de regularización. Esa es una de las cosas de las que tenemos que aprender, no se llevó a cabo. Y entonces aquí se permitió el control inadecuado por parte de los líderes que no permitieron que la gente tuviera certeza jurídica sobre sus viviendas. Entonces, esa obligación contractual de las organizaciones de transmitir es una de las cosas que tendríamos que mejorar cuando estemos bordando algo nuevo. ¿Qué resultados se tuvieron? FONAPO otorgó crédito en todo el país, Se otorgaron casi 650,000 créditos que beneficiaron a casi 3 millones de personas. Vuelvo al tema. Hoy por hoy ya nada más tenemos 24,000 créditos. Es nada. O sea, si lo tomamos como resultado de cualquier financiera, el tener esa cartera vencida no representa mayor cosa, y menos si estamos hablando de una financiera social. El resultado del otorgamiento de crédito de FONAPO no fue malo. Hoy está toda la cartera vencida, sí señores, pero se recuperaron más de 600,000 créditos. Hay más de 600,000 viviendas hechas por FONAPO. Además, quiero esto dejarlo claro, algunos de los Orevis que están aquí tienen todavía viviendas de las que se hicieron en FONAPO y pueden constatar, las viviendas que se hicieron en FONAPO son viviendas muy adecuadas para la gente, que además hoy no serían consideradas viviendas ni de interés social ni de interés popular, todas están en interés medio. Entonces, es otra de las cosas bien interesantes que permitió este modelo, porque la gente decidió cómo quería su vivienda. Vuelvo al tema, no pidieron crédito para llegar y comprar una casa que alguien más había construido, pidieron un crédito para construir la casa que ellos necesitaban. Ese es un punto bien importante que no debemos perder de vista. De los grandes aprendizajes es eso. Uno, la participación de la gente es indispensable para la construcción del tejido social. Les permite además tener identidad, identificarse ellos con la casa que están haciendo. Es una comunidad de la que son parte. No llegaron dispersos y se juntaron y conocieron a la gente, no. Llegaron juntos. Entonces hicieron su casa y se sienten perfectamente identificados de la casa en el momento que la reciben. Entonces hubo esquemas tanto de autoproducción como de autoconstrucción de vivienda. El tema de producción comercial no la hubo en el esquema de FONAPO. El otro resultado muy favorable es en el tema financiero. A FONAPO le otorgaron unos recursos tanto líquidos como en inmuebles cuando se constituyó. Después, nunca más le mandaron recursos a FONAPO, fue autosuficiente. FONAPO otorgó crédito, FONAPO recuperó crédito, FONAPO recibió crédito nuevo del Banco Mundial y le pagó el crédito al Banco Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente paga. Que si le damos un crédito adecuado a sus necesidades, la gente paga. Yo siempre les doy un ejemplo de cómo el tema de la población no afiliada, o sea, se nos complica un poco a los que somos financieros, porque pues es bastante más fácil agarrar a un asalariado que me dice que recibe 5,000 pesos cada mes, entonces pues yo le puedo sacar el 30%, 5,000 pesos, tú tienes 1,500 pagar. Es bien sencillo sacar esa cuenta. Con los no afiliados no tenemos un recibo de nómina que nos diga cuántos pesos reciben al mes. Y efectivamente, no tienen ingresos fijos, pero sus ingresos son variables hacia abajo y hacia arriba. Y entonces, ¿qué pasa cuando les damos un crédito? La señora de los tamales, cuando sabe que tiene un crédito que pagar, en lugar de salir con una olla, mañana sale con 2 ollas de tamales y los vende y te paga.
Por eso FONAPO pudo recuperar el dinero que había prestado, volverlo a prestar, pedir crédito al Banco Mundial y pagarle al Banco Mundial. Este tema fue bien interesante porque el Banco Mundial apoyó el esquema de FONAPO precisamente por el tinte social que tenía. Y son créditos a tasas muy blandas que permiten dispersarlo a tasas muy blandas también a la población. Pero es cuando tienes ese tinte, ese impacto y que puedes comprobar que efectivamente el dinero se iba para proyectos de vivienda exitosos, ¿no? Entonces, el otro tema es, bueno, ¿qué no funcionó? ¿Qué se aprendió que no debería pasar? Uno es, se debe tener certeza jurídica individual sobre las viviendas, no depender, no mantener el esquema de un solo gravamen sobre el lote total en lugar de 500 viviendas individualizadas con su propia hipoteca. Esa es una. La otra es, pues se tiene que desvincular el crédito hipotecario de los intereses políticos. O sea, FONAPO empezó a tener problemas también cuando en lugar de darle crédito a una asociación que vino, que se integró, que solidaria, le damos el crédito a una asociación que vino, tomó las instalaciones de FONAPO para exigirnos un crédito, y entonces después la gente dice, oye, ¿por qué me cobras? Pues si yo ya fui y tomé el FONAPO, pues yo ya no te tengo que pagar. Entonces, tenemos que separar los intereses políticos del otorgamiento de crédito y enfocarnos en las necesidades sociales y en lo que realmente tenemos que responder. Y el otro tema es que las reglas de operación del fideicomiso no permiten que FONAPO se inmiscuya en la vida interna de las asociaciones. Y entonces, cuando el líder social estaba abusando y había líos internos de la mesa y tal, FONAPO se tenía que mantener fuera, se tiene hasta la fecha que mantener fuera de eso, no tenemos intervención y no podemos solucionar esos conflictos. Entonces, deberíamos encontrar, la parte de bordar bonito, encontrar una manera específica de cómo resolver los conflictos internos de la asociación cuando hay este tipo de problemas. Una manera muy sencilla es lo que decíamos hace rato, que se individualicen las viviendas y entonces ya no tenemos que pasar a través de los líderes sociales para que las 500 personas nos paguen. Tenemos ya, o tendríamos ya, 500 acreditados que nos estarían pagando su esquema. Pero bueno, digamos que esa es de las partes importantes que tendríamos que solucionar. Adelante, por favor, ya no sé dónde nos quedamos. Bueno, les comentaba hace rato de los créditos que se... No, perdón, ¿nos pones el anterior, por favor? Ah, ok. Aquí, la otra parte, les decía yo hace rato que hubo un periodo del 2000 al 2006 que FONAPO siguió dando crédito, entre comillas, porque se otorgaron 33 créditos en segundo piso. Este esquema no funcionó. El esquema de la banca del segundo piso no funcionó por diferentes razones. Entonces, la primera parte de FONAPO de 1981 al 2000 otorgó créditos de manera directa a las asociaciones sin un intermediario financiero, y ese es el esquema que podemos defender a muerte con la gente que participó desde ese tiempo y todo, porque fue el gobierno dando directo el crédito a la persona, y ese esquema lo podemos defender porque los resultados fueron exitosos. El tema de la banca de segundo piso fue en los años 2000, que además era una época muy complicada en México en el tema de crédito hipotecario. No funcionó primero porque los intermediarios financieros pues no tenían interés en otorgar este tipo de crédito. FONAPO les otorgaba el crédito a una tasa preferencial, condicionándoles a que ellos bajaran el crédito también a una tasa preferencial, y pues ellos decían, pues no, la verdad es que otorgar crédito a esas tasas no me interesa. O sea, FONAPO dejó de otorgar crédito de manera directa, intentó darlo a través de intermediarios financieros privados, ojo, ¿a dónde estoy poniendo el foco? Los OREVIS serían unos excelentes intermediarios financieros porque los OREVIS, igual que las ONAVIS, no tienen una razón mercantil de ser. Ustedes no tienen una intención de lucro como los intermediarios financieros privados. O sea, ojo, ellos están
moviendo su dinero y tienen todo el derecho del mundo a moverlo a las tasas que ellos decidan. Entonces, bueno, en el momento que quieres como gobierno decirle, oye, yo te presto al 8, tú le vas a subir 4 y entonces así lo vas a prestar, el intermediario financiero dice, a ver, aquí puedo colocar con este margen financiero de 4 puntos que no me sirve para nada. Y si yo agarro y coloco por otro lado, pongo el margen financiero que quiera. Es su dinero y ellos pueden decidir dónde ponerlo. Si sumamos el esfuerzo de los ONAVIS con las OREVIS, que ambos organismos no tenemos intenciones de lucro, se puede hacer el mismo esquema de dispersión a tasas preferenciales. Podría ser una forma de operar en el segundo piso, es de los temas de aprendizajes, ¿no? Y bueno, la verdad es que también en el año 2000 era un muy mal momento en el sector hipotecario. Recordemos todos que la crisis más fuerte en hipotecario en México lo tuvimos en 1994. La del 2008 fue más fuerte a nivel mundial, pero nosotros ya no nos agarró mal parados. En 94 estábamos muy mal parados en el esquema hipotecario. Veníamos con créditos, en ese tiempo se usaban los créditos en tasas crecientes que se habían otorgado, en pagos crecientes, perdón, que se habían otorgado así por resultado de la época inflacionaria que había vivido México. En el momento que se viene la crisis del 94, pues ahorcó. O sea, los créditos no se pudieron pagar, la banca se tuvo que retraer, dejaron de participar tanto en los créditos hipotecarios como en los créditos automotrices, y para el año 2000 estaban como tratando de regresar. Realmente el crédito se retomó a través de las SOFONES. En el sector automotriz fueron las financieras de las propias armadoras las que retomaron el crédito automotriz, y en el tema hipotecario fueron las SOFOLES las que regresaron a dar crédito. Entonces era un mal momento para la banca, y bueno, también eso hizo que no funcionara lo de que FONAPO, la experiencia que tuvo FONAPO para dar el crédito hipotecario. Sin embargo, les platicaba yo de las viviendas que se dieron. La verdad es que hoy por hoy los invitaría a visitar las viviendas que se hicieron con el crédito hipotecario de FONAPO para que vean de verdad qué cosas tan bonitas se lograron construir. Eso sería en el tema de créditos lo que tuvimos como resultado. En el tema de garantías, después de ver el problema que había habido en FONAPO y que desde el 2000 del 2000 que FONAPO dejó de dar crédito, nadie le había entrado, hicimos el programa de garantías tratando de orientar el esquema de las garantías para que se diera crédito a este sector de la población. Y aquí los resultados que tuvimos igualmente nos comprobaron otra vez que este sector de la población sí paga cuando tiene créditos adecuados a sus necesidades, con esquemas de pago adecuados a su forma de ingreso, y porque en el programa de garantías nosotros otorgamos 10,000 garantías sobre créditos otorgados por intermediarios financieros privados, y eso provocó una dispersión de 800 millones de pesos. O sea, nosotros invertimos 37 millones de pesos de gobierno federal para otorgar garantías que provocaron una derrama económica de 800 millones de pesos en viviendas. De todas estas garantías otorgadas, de 10,000 garantías, estuvieron, el anterior, por favor, únicamente se castigaron, bueno, sí, está bien, el programa de garantías dispersó crédito o provocó la dispersión de crédito en 30 estados de la República. O sea, también hubo muchísima cobertura por parte del esquema. Y realmente de todas las garantías otorgadas, únicamente se castigaron 40 garantías. ¿Qué es esto? Menos del 1%. El 0.41% de las garantías que se otorgaron fue lo único que se castigó. Ahí está. Entonces, realmente el dinero que nos dieron fueron 400 millones, el dinero que nos dieron para el fondo de garantías, ya se devolvieron todos, ya se devolvieron 400.4 millones de pesos, o sea, igual que lo que vimos en los resultados financieros del crédito, que todo el dinero se recuperó, en el tema de garantías también el dinero se recuperó. Entonces, aparte, el esquema de garantías se orientó directamente, el 75% de las garantías otorgadas fueron a personas con ingresos menores a 4 veces salarios mínimos. Volvemos al tema.
si está bien otorgado el crédito, si está de acuerdo a las necesidades, sí nos podemos enfocar al sector de la población que queremos. Entonces, en resumen, tanto en crédito como en garantías, tuvimos errores y sí hubo errores, pero también hubo muchos aciertos que se pueden rescatar. Les acabo de mencionar ejemplos de la parte que podríamos rescatar para crear los nuevos esquemas de crédito. Y bueno, para no robar más tiempo, dejo sobre la mesa nada más la inquietud para que sobre eso sigamos discutiendo. Muchas gracias, Eugenio. Al contrario, muchas gracias, Lidia. Muy interesante. Y por último, le pedimos al licenciado Luis Alberto Moreno que nos dé su participación. Gracias, Eugenio. Creo que vamos un poquito retrasados, creo que hora y media nos colgamos del tiempo programado. Pero bueno, trataré de ser breve y empezaré primero por dar las gracias, Carlos, por la Conurevy, todo el espacio, darme la voz para platicar del otro lado lo que nosotros como industriales de la vivienda vemos y sentimos. Tomo la pauta de lo que decía la doctora, es un momento de reflexión, de ver ideas y tomar consensos. Yo primero quería poner sobre la mesa 3 ejemplos sobre la situación de vivienda económica, que nosotros así le llamamos, o para personas de bajos ingresos, sobre una base del mercado formal o personas que tienen una seguridad social. El estado de Jalisco, 2015, construía 22,000 viviendas para personas que ganaban menos de 12,000 pesos, actualmente construye 7,000 viviendas. El estado de Guanajuato construía 8,000 viviendas para ese tipo de personas, hoy construye menos de 3,000 viviendas. El estado de Yucatán construía cerca de 6,000 viviendas, no llega ni a 1,600 viviendas. Es un hecho sine qua non que el problema ahí está, que la demanda y la necesidad de la gente ahí está, pero desgraciadamente no hemos encontrado la variable en la ecuación para poder atender a este mercado. La caída ha sido muy fuerte en el poder nosotros como industria ofertar, y a veces me pregunto, quizá no haya ya el interés por parte de ninguna de las partes atender a esta vivienda, tomando yo por mi parte esa responsabilidad. Quizá también le pregunto a los socios de mi cámara que represento, ¿les interesaría seguir construyendo esta vivienda? Pues al parecer los resultados es que no. Es un problema muy fuerte, en este momento es un problema de carácter económico, sí, pero si no lo atendemos en breve, se va a hacer un problema de carácter social.